Hola a todos, bueno, buenas tardes para todos, buenos días, depende de cuando estén escuchando el video. La clase de hoy, la idea es hablar de lo que es la cardiopatía isquémica y el ejercicio físico. En realidad la idea es hablar de lo que es la prevención y los distintos niveles de atención con respecto a lo que es la patología cardiovascular, ¿sí? Que muchas veces uno cuando habla de infarto está hablando de lo que es la lesión propia del músculo miocárdico, pero esto empieza mucho antes, empieza con las lesiones vasculares, ¿sí? Y, y esta es la principal causa de muerte, ¿sí? En nuestro país y en muchos países. Eh, la patología cardiovascular forma parte de una de las 4 o 5 enfermedades no transmisibles, ¿sí? Enfermedades crónicas no transmisibles, y tiene un montón de factores de riesgo que son prevenibles, ¿sí? Entre ellos el sedentarismo, la obesidad, eh, el tabaquismo, eh, la diabetes, ¿sí? Son todas cosas, son todos factores de riesgo sobre los cuales uno puede trabajar, y hablamos de que el infarto es un fracaso del sistema, ¿sí? Una persona se infarta porque no hemos trabajado bien como sistema de salud en prevenir esto, ¿sí? Si los sistemas de preventivos funcionaran bien, si nosotros desarrollaríamos la actividad física necesaria para no ser sedentarios, tendríamos una mejor composición del peso corporal, tendríamos menos riesgo de tener diabetes, obesidad, eh, hipertensión, ¿sí? Por lo tanto, nosotros siempre debemos tratar de trabajar en la prevención, ¿sí? Y apuntar sobre todo a la etapa de la infancia, para que el adulto tenga una mejor calidad de vida. Y vamos a hablar de lo que es la cardiopatía isquémica, ¿sí? Cuando hablamos de isquemia estamos hablando de que el oxígeno no llega a un tejido, ¿sí? El tejido sufre porque no tiene flujo sanguíneo que le aporte oxígeno y nutrientes, ¿sí? Por lo tanto no va a tener flujo y ese tejido va a sufrir. En este caso, el tejido que sufre es el músculo cardíaco, ¿sí? Y por lo general, en realidad lo que está sucediendo es que las coronarias, que son las encargadas de llevar ese flujo sanguíneo al músculo, se encuentran obstruidas o tienen una situación en la cual el flujo está interrumpido, ¿sí? Es una asignación genérica para un conjunto de trastornos íntimamente relacionados en donde hay un desequilibrio entre el suministro de oxígeno y sustratos con la demanda que el corazón tiene, ¿sí? La isquemia es debido a una obstrucción del riego arterial al músculo cardíaco y causa, además de hipoxemia, un déficit de sustratos necesarios para la producción de ATP y acúmulo normal de productos de desecho metabólicos. La cardiopatía isquémica la forma un conjunto de dolencias como es el infarto, la angina u operación de revascularización cardiovascular, y de revascularización. Esas cirugías son la angioplastía, el stent o el bypass, ¿sí? Que lo que busca es restituir el flujo sanguíneo que está obstruido, así el músculo cardíaco trabaja recupera su función o recupera la parte de función que pueda recuperar, ¿sí? Por lo general, como decíamos, estos pacientes suelen tener otra dolencia como ser la diabetes, la hipertensión, obesidad, y estas ponen mayor riesgo de esta situación, ¿sí? Por lo general estos pacientes tienen un combo, ¿sí? Las patologías están en grupo, y todas las patologías por los factores de riesgo por los que solemos hablar, de los cuales solemos nombrar, muchas veces se ven en todos los pacientes, ¿sí? O sea, que un paciente tenga más de una. No es raro que un paciente sea hipertenso, que sea obeso y que sea diabético, por ejemplo, ¿sí? Y que seguramente va a ser sedentario. Bueno, hablamos de infarto de miocardio cuando
esa isquemia se mantuvo sobre el tiempo, ¿sí? Hubo una obstrucción del riego que se mantuvo en el tiempo, entonces ese sufrimiento que tenía el músculo terminó derivando en la muerte de ese sector, un infarto de ese sector del músculo, ¿sí? El infarto de miocardio es el cuadro clínico producido por la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. Acá tenemos el dibujo, ¿sí? La coronaria derecha, la izquierda, y acá en el dibujo muestra cómo hay una obstrucción, ¿sí? A modo de ejemplo, y todo lo que está a distal de esa obstrucción va a estar sin flujo, ¿sí? No va a recibir sangre, ¿no? Y la sangre va a llegar, debería llegar con el oxígeno y los nutrientes. Bueno, esta parte va a ser la que va a sufrir. Bien. Acá tenemos el dibujito de cómo se va obstruyendo, que ya lo vimos esto en la charla de factores de riesgo, ¿no? Angina de pecho, cuando hablamos de angina estamos hablando de dolor, en este caso en el pecho, y bueno, la angina de pecho consiste en una obstrucción parcial de las arterias coronarias que puede producirse cuando el corazón se ve obligado a realizar un esfuerzo y el organismo es incapaz de aumentar el riego sanguíneo de dicho órgano. ¿Qué puede pasar? Que el paciente tenga esta situación, acá que vemos el gráfico, donde hay un flujo, ¿sí? Normal, ¿sí? Acá tenga el calibre reducido, pero en situaciones de descanso, en situaciones de reposo, el flujo llegue normalmente, ¿sí? Ahora, si ese paciente necesita por alguna situación aumentar su función, supongamos que tenga que caminar un poco más rápido o hacer una actividad, ¿sí? Supongamos un paciente joven de 40 años, ¿sí? Pero que ya tiene una lesión en su coronaria, ¿sí? Y permite un mínimo flujo. Ese paciente, quizás cuando está en la computadora, está trabajando, descansado, no tiene ningún problema. Ahora, supongamos que el mismo paciente tiene que subir 5 pisos por escalera porque no andaba el ascensor. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a aumentar la demanda del músculo cardíaco, a aumentar la frecuencia cardíaca, y esto, que para situaciones de reposo funcionaba muy bien, bueno, le empieza a administrar un flujo menor a un músculo, a un músculo que tiene una demanda alta. Entonces, esa demanda empieza a ser insatisfecha por el flujo y empieza a haber dolor, ¿sí? Empieza a tener dolor de pecho, ¿sí? Pero puede ser que ese paciente descanse, se siente y el dolor ceda. Ahí no se está avisando, ¿sí? Es obligatorio que ese paciente consulte, y es fundamental que consulte porque ese paciente con una cirugía quizás con un stent o con un estudio pueda resolver su problema sin que haya que evolucione hacia un infarto, ¿sí? Y lo importante del infarto es que nos deja bueno, primero que puede terminar en la muerte, pero si el paciente no muere en el infarto, puede dejar una parte grande o de distinto tamaño del corazón que no va a funcionar y por lo tanto va a perder la fuerza de eyección o la fracción de eyección de ese corazón y puede derivar a corto, mediano o largo plazo en una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Cuando hablamos de actividad física, creo que ya lo dijimos en la charla de, de factores de riesgo, en una de las charlas hablamos seguro, hablamos de sedentarismo, ¿no? Y el sedentarismo como factor de riesgo, se habla de que una persona para no ser sedentaria tiene que tener una actividad semanal de al menos 150 minutos de actividad física, ¿sí? Que esa actividad física sea de por lo menos cada sesión de 10 minutos, ¿sí? Eh, y de esa actividad por lo menos de una actividad moderada, ¿sí? Si, también se puede decir que unos 75%, no, perdón, 75 minutos de actividad intensa también sería como base para no ser sedentario. Bien, ahora, si yo quiero tener ser una persona activa físicamente, debería trasladar esos minutos a 300 minutos semanales y por lo menos 150
perdón, 300 semanales de actividad moderada o 150 actividad intensa. También se puede hacer una conjunción entre los dos, pero para que tengan idea cuánto es sedentario, ¿sí? Por lo menos 150 de moderada, 75 de actividad intensa, y una persona activa se considera una persona que hace 300 minutos semanales de actividad, ¿sí? Idealmente piensen en 5 días de actividad mínimo por semana, ¿bien? Pero bueno, acá estamos, eso es para el pre. Acá cuando hablamos de actividad física y estas patologías, tenemos que pensar en los distintos niveles de riesgo, ¿sí? Un paciente que sufrió o bien una angina o que bien sufrió un infarto, bueno, va a tener catalogado distintos niveles de riesgo, ¿sí? Y estos riesgos nos van a habilitar o no nos van a habilitar o nos van a hacer abrir el paraguas al momento de la actividad física, ¿sí? El paciente de alto riesgo, no puede desarrollar actividad física, ¿sí? Debe estar en control. Pacientes con menos de 6 meses de evolución que presentan arritmia, isquemia o caída de la tensión arterial. Son pacientes que no están del todo estables, o sea, tienen quizás al caminar o cosas presentan arritmias o caída de la tensión arterial. Es un paciente de riesgo, ¿sí? Esto debe estar con control, se debe ver si tiene un tratamiento médico, ¿sí? En base a eso, si cambia el riesgo, o sea, un riesgo moderado o un riesgo bajo, ahí sí quizás entrar en un plan de actividad física. Paciente de riesgo moderado, los que han sufrido un infarto hace menos de 6 meses, o quienes han presentado una arritmia grave durante la prueba de esfuerzo. Y estos son pacientes que se debe estar muy, muy encima si van a entrar en el sistema de rehabilitación. Y paciente de bajo riesgo es el paciente que ha sufrido un infarto o un bypass, pero no ha tenido arritmias ni angina de pecho durante el esfuerzo, ¿sí? O sea, cuando se hace la prueba de esfuerzo, da una prueba de esfuerzo sin ninguna de estas características, ¿sí? Estos son los que van a empezar el programa de actividad física. También se pueden incluir aquellos que han presentado angina de pecho, pero no han sufrido infarto, siempre y cuando no presenten arritmias ni angina durante la prueba, ¿sí? ¿Y cómo va a ser el ejercicio físico? Y bueno, va a ser como un entrenamiento. Vamos a empezar desde lo básico, ¿sí? Seguramente una adaptación, va a depender del tipo de paciente con el cual trabajamos. Tenemos que estar atentos a cuáles son sus limitaciones ortopédicas, sus limitaciones en cuanto al peso, ¿sí? Y adaptar esta terapéutica a cada individuo, ¿sí? Debe ser bien individualizada, teniendo en cuenta cada una de sus características, ya les digo, desde lo ortopédico, desde su aptitud, de sus capacidades previas, ¿sí? Ir trabajando en base a eso de manera progresiva y volviendo a evaluar y volviendo a trabajar. Si este ejercicio está hecho a la intensidad correcta, ¿sí? Con su volumen justo y con la frecuencia óptima, hará que ¿qué vamos a lograr con esto? Que el pulso en reposo descienda, ¿sí? Que mejore su presión arterial, que descienda su presión arterial, que mejore su consumo máximo de oxígeno, o sea, su capacidad aeróbica va a mejorar, por lo tanto va a ser un paciente que va a desarrollar sus actividades de mejor manera, ¿sí? Va a incrementar su capacidad de esfuerzo y seguramente va a reducir la cantidad de medicación que tomaba. Bueno, la carga de trabajo, ¿sí? Es la suma de aspectos como el volumen, que es la cantidad de ejercicio, y la intensidad, que es el nivel en este caso, de frecuencia cardíaca, pero es el nivel de esfuerzo, ¿sí? ¿Qué dificultad presenta una actividad? ¿Sí? La intensidad, como lo habíamos hablado antes, es el nivel de esfuerzo que presenta una actividad. Eso va a ser medido seguramente en nuestros pacientes
con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y por último, la frecuencia, o sea, cuántas veces a la semana va a trabajar este individuo. ¿Cuántas veces trabaja? Es la frecuencia. ¿Qué cantidad de trabajo desarrolla? Va a ser el volumen. ¿Y cuál va a ser la intensidad de ese trabajo? Va a ser qué calidad o qué nivel de esfuerzo nos va a representar ese trabajo. Como yo siempre les digo, cuando trabajen volúmenes altos, ¿sí? Vamos a trabajar seguramente con intensidades moderadas, ¿sí? En estos tipos de pacientes, por lo general se trabaja de esa manera, con intensidades quizás cuando están desadaptados bajas o moderadas tendiendo a bajo, y una vez que vamos incrementando, nos vamos a permitir ir subiendo a poco la intensidad sea moderado y capaz un poco más alto, ¿sí? Piensen entre un 50, 60 y 70%, y bueno, y eso, a medida que el paciente se vaya acostumbrando, podemos ir incrementando a poco los volúmenes. El volumen y la frecuencia están íntimamente ligados, ya que implementamos un programa de 3 horas por semana, debemos distribuirlas en toda la semana y no, bueno, a ver, por lo general, si hacemos 3 veces por semana, ¿a qué se refiere esto? No hacer lunes, martes y miércoles, ¿sí? Seguramente se trabaje lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Dejando un día entre medio para el descanso, para la recuperación, lo que hablábamos siempre, la supercompensación, que ese paciente tenga un descanso intermedio y que llegue al miércoles, después, o sea, si entrenó el lunes, que llegue al miércoles con una capacidad mayor, con una recuperación mayor, y así poder afrontar un nuevo entrenamiento con un nivel energético más alto. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la supercompensación? Si lo hago todo seriado, lunes, miércoles lunes, martes y miércoles, quizás le cueste más, no sería lo ideal, ¿sí? A ver, no sé si ahora lo nombro después, pero piensen en hacer quizás lunes, miércoles y viernes el trabajo aeróbico, ¿sí? La resistencia aeróbica, y también lo recomendado es trabajar la parte de la resistencia muscular, ¿sí? O la resistencia de la fuerza. Quizás se pueda hacer lunes, miércoles y viernes un trabajo aeróbico, martes y jueves un trabajo de resistencia muscular, con peso, ¿sí? ¿Qué vamos a trabajar? Principalmente los grandes grupos musculares, ¿sí? Miembros inferiores, lo más proximal, y miembros superiores y tronco, también lo más proximal. Eso es lo que suele trabajarse en esta población. ¿Bien? Objetivos del trabajo, bueno, que recupere y que obtenga su mayor capacidad aeróbica y que tenga una recuperación de su capacidad muscular, su capacidad de ejercer fuerza, para así poder desarrollar lo mejor posible sus actividades de la vida diaria, y hasta también, si el paciente es deportista, poder desarrollar un deporte y poder aprovechar, ¿no?, estas capacidades incrementadas. Bueno, intensidad, como dijimos, es el nivel de esfuerzo. Esto lo vamos a medir con la frecuencia cardíaca cuando hagamos trabajo aeróbico y con el porcentaje del peso con el que trabaje cuando trabajemos la parte, el trabajo de fuerza, ¿sí? Nos va a dar medida de qué nivel de esfuerzo estamos desarrollando, y por lo general piensen en trabajar entre un 50 y hasta un 70, ¿sí? Con eso vamos a incrementar su capacidad aeróbica o mantener su capacidad aeróbica. Sí, eso también depende de cuál es el objetivo con cada paciente y cuál es el objetivo de cada paciente también. Es importante el cálculo correcto. ¿Se acuerdan que el cálculo se hacía con la fórmula de Carbonen o 220 menos la edad? Eso nos va a dar el 100%. Si trabajamos con la fórmula de Carbonen, ahí vamos a poner cuál es la intensidad con la cual nosotros queremos trabajar y nos va a dar cuál es la frecuencia de trabajo, ¿sí? Pero, bueno, como sea que lo calculen, esa va a ser la medida en la cual vamos a trabajar, ¿sí? Si yo estoy trabajando y la fórmula de Carbonen a un 60% me arroja que yo tengo que trabajar a un 110 repeticiones por minuto, bueno, le voy a decir al paciente que se mueva en ese rango, ¿sí? De 100 a 115,
Y ahí vamos a estar trabajando a la frecuencia que nosotros queramos trabajar, ¿sí? Posiblemente con un cardiotacómetro, o tomando las pulsaciones cada cierto rango de tiempo para que no se nos vaya ni para arriba ni para abajo del rango. Nosotros deberíamos tener un control de esto, y para trabajar de manera correcta y sin ningún tipo de riesgo. Una intensidad demasiado baja no va a hacer un esfuerzo, no va a hacer un entrenamiento, no va a desestabilizar al paciente y por lo tanto no va a lograr una supercompensación, y una intensidad muy alta puede ser contraproducente y hasta riesgoso. Bueno, esto es lo que hablábamos, ¿sí? La frecuencia cardíaca a partir de la cual podemos empezar a notar beneficios es el 50% de la frecuencia cardíaca máxima, y podemos ir trabajando hasta un 70%, ¿sí? Ahí tenemos la fórmula. Yo no me recuerdo, pero puede ser que esta fórmula tenga algún error. Igual ustedes tienen la fórmula, así que después presten bien atención. Los efectos del ejercicio no son permanentes, ¿sí? Nosotros entrenamos y mientras que entrenamos vamos manteniendo nuestra capacidad, podemos incrementarla, ¿sí? Pero si en un momento nosotros dejamos de entrenar, a las pocas semanas vamos a ir retrocediendo y perdiendo nuestra capacidad, ¿sí? La integración a un equipo o club deportivo hará que el paciente se haga fiel a esta forma de vida, ¿sí? Va a tener un sentido de pertenencia, va a compartir con gente que tiene problemas similares, va a poder competir, va a poder tener incentivos, ¿sí? Y el llevar un diario de entrenamiento ayudará mucho a continuar. Esto, ¿por qué se dice esto? Porque estos pacientes que sufrieron mucho en el infarto o el dolor, ¿sí? Que se asustan mucho, después de la cirugía muchas veces recuperan su... O sea, ya no duele, no tienen más dolor, se sienten bien y se creen que están curados. No, no es así. Lo único que se hizo, se les dio un soporte, se les dio una vía para mejorar ese dolor que tenían, ¿sí? Mejoraron circunstancialmente, pero para mejorar realmente, deben tener modificación en sus hábitos de vida. Y lo que hablamos siempre, para mejorar y para extender su calidad y su vida real, ¿sí? Y disminuir los riesgos, bueno, lo que hablamos siempre, mejorar hábitos desde el punto de vista de ejercicio físico, alimentación, reducción del consumo de sal, reducción del consumo de alcohol, de tabaco, ¿sí? Esos son los hábitos que siempre nombramos y que son fundamentales, sobre todo en un paciente que ha sufrido una patología cardiovascular. Y ahora vamos a dar unos ejemplos de cómo podemos empezar a trabajar con estos pacientes. ¿Sí? Hablando desde lo aeróbico, acá tenemos una progresión de carrera, ¿sí? Que es para un paciente que posiblemente ya tenga un nivel, o sea, que deportista previo al infarto, ¿sí? Luego del infarto, luego de la angina, o luego del problema que lo llevó a venir con nosotros, tiene un nivel físico aceptable, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estos pacientes? Bueno, podemos hacer un plan quizás de media hora, ¿sí? O 20 minutos, en los cuales haga 40 minutos de trabajo intenso, de trote, supongamos, ¿sí? Y le demos un minuto de descanso activo caminando, ¿sí? Entonces le vamos a decir, corre, puede ser en la cinta, así al lado nuestro, o que corra 4 minutos, descanse 1. Termina ese minuto, corre 4 minutos, descansa 1, corre 4, descansa 1, así 20 minutos o 30 minutos, bien, pero piensen que esto es para un paciente que más o menos tiene una capacidad para correr, ¿sí? Porque era deportista previo, ¿sí? En las sesiones de correr y andar se hará una parte carrera al 60 y un andar al 50, por ejemplo. Una progresión de caminata, bueno, le puedo decir al paciente que camine. Piensen que posiblemente estos pacientes que lleguen a nuestro consultorio o al centro de rehabilitación van a ser pacientes que quizás las primeras sesiones sean de caminata únicamente.
¿sí? Que caminen, por ejemplo, media hora. ¿Sí? Que caminen media hora. Y una progresión de caminata hacia carrera puede ser que quizás camine media hora, de los cuales que hagan 9 minutos caminando y 1 minuto corriendo, o una marcha más ligera. ¿Sí? Después podemos hacer más adelante que haga 8 minutos, o que haga 4 minutos caminando y 1 a carrera. ¿Sí? Y así, de a poco, lo que podemos ir haciendo es aumentando los minutos de carrera en esos 30 minutos totales, interponiéndole minutos de pausa activa, caminando. Bien, pero eso es un arte que vamos a ir viendo al lado del paciente, ¿sí? Progresando de a poco y observando qué capacidad tiene ese paciente de aceptar lo que, o de soportar lo que nosotros le estamos dando. Bien. Progresión caminar-carrera, es lo que les comentaba que recién, aquellas personas que nunca o en pocas ocasiones han corrido, puede hacer una progresión empezando caminata y terminando con carrera. Una vez concluida la progresión de 10 semanas, podríamos pasar a hacer la progresión de carrera. Bueno. Los paréntesis con signos más indican el tiempo de carrera y caminar. Así, 20 minutos de 4 caminando, 1 de carrera, se debe leer como 20 minutos total, de los cuales 4 hace corriendo y 1 caminando. Bueno, esa es la progresión de carrera, ¿sí? Yo me equivoqué, dije la de caminando. Progresión en bicicleta, esta es una opción que debemos tener en cuenta, sobre todo en pacientes que tienen problemas de peso, de sobrepeso, ¿sí? Porque esos pacientes con problemas de sobrepeso, las articulaciones quizás no estén preparadas para hacer ni la caminata ni la carrera, entonces la bicicleta, en la cual las articulaciones no se ven sobrecargadas, es una buena opción. ¿Sí? Tiene muchas ventajas, pero el inicio de la progresión conviene que sea estática, obviamente para evitar el riesgo, y aparte al inicio va a ser en nuestro consultorio, ¿bien? La frecuencia cardíaca debe mantenerse en 60% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Y qué controles vamos a tener? Principalmente 3, ¿sí? Frecuencia cardíaca, ¿sí? Que la vamos a necesitar controlar para saber qué nivel de esfuerzo está desarrollando, ¿sí? En qué intensidad está trabajando, y también para ver que no haga una taquicardia o una bradicardia, ¿sí? Estar atentos a eso. Hoy por hoy tenemos muchísimos artefactos que son dentro de todo económicos, mismo las bicicletas o las cintas muchas veces tienen cardiotacómetro que nos puede servir para verificar esto, control de la presión arterial, de la tensión arterial, lo mismo. Estar atentos a que el paciente no haga hipertensión o hipotensión, y por lo general al inicio de la sesión, o antes de comenzar la sesión, se le toma la presión y se le va tomando presiones. La escala de esfuerzo percibida, se le va preguntando al paciente cómo se siente, bien. Y lo otro, que no suele ser tan sencillo para tomar, es la medición del lactato, ¿sí? Pero esas serían las 4 medidas principales, ¿sí? Que sépanlas. Y bueno, lo otro que quizás quedó pendiente, que lo va a presentar Sergio, es lo que es las distintas fases de la rehabilitación, ¿sí? La fase 1 y 2, y la fase 3, que es una extensión de la fase 2. Y ahí también van a charlar un poco de lo que es la parte muscular, ¿sí? La rehabilitación cardiovascular, de lo que es la resistencia aeróbica y lo que es la resistencia muscular, la fuerza resistente. Así que bueno, cualquier cosa, sáquense las dudas con los docentes en las clases. Espero que anden bien.